En el video tutorial de hoy te voy a enseñar cómo puedes utilizar la técnica del húmedo sobre húmedo con tus acuarelas. Bienvenida, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Anel, soy artista, ilustradora y estoy especializada en la técnica de la acuarela. En el video tutorial de hoy te voy a enseñar la técnica del húmedo sobre húmedo y cómo puedes utilizarla. Vamos a hacer diferentes ejercicios, pero antes de empezar te voy a introducir en un poquito de teoría. En la clase anterior vimos cómo aplicar la técnica del húmedo sobre seco con las acuarelas en el papel, es decir, sin un color de base, simplemente en el papel blanco. Aprendimos a hacer degradados de color utilizando más agua o más pigmento y también haciendo un degradado de un color a otro. Hoy vamos a ver la técnica del húmedo sobre húmedo, que es una técnica muy utilizada, por ejemplo, para crear texturas. Con estas texturas podemos crear fondos que pueden ser abstractos como estos, aunque también podemos crear un tipo de texturas como el de un cielo, por ejemplo, o de una galaxia. Pero este tipo de texturas los podemos aplicar a diferentes proyectos. Por ejemplo, podemos aplicarlo dentro de una hoja, que es lo que haremos para nuestro marcapáginas, o también en las flores. En las flores utilizamos muchísimo la técnica del húmedo sobre húmedo para crear degradados de color, cambiar de intensidad. Es una técnica que se utiliza muchísimo. Pero antes de pintar nuestro marcapáginas final, primero vamos a hacer unas cuantas prácticas del húmedo sobre húmedo para que te familiarices y cojas un poco de inspiración. Húmedo sobre húmedo no quiere decir otra cosa que mi pincel está húmedo y voy a pintar sobre una superficie húmeda. Esta superficie puede ser simplemente agua, que es lo que vamos a hacer en este caso, o también podría ser una superficie que ya esté pintada y que queramos añadir color encima. Pero esta segunda opción la vamos a dejar para más adelante y ahora vamos a centrarnos en aplicar la técnica del húmedo sobre el papel en blanco. Para este tipo de proyectos será muy importante que utilicemos agua limpia para hacer nuestro fondo de agua. No tuvieras un pincel como este, puedes utilizar tu pincel normal, lo único que tendrás que ir un poco más deprisa para llenar la superficie y hacer más pinceladas. Voy a preparar mi primera superficie para hacer la primera textura. Con la práctica aprenderás qué cantidad de agua necesitas utilizar. Verás que es importante no dejar demasiada agua, puedes secar tu pincel y secar las zonas que tengan exceso de agua. Rápidamente, una vez que ya tengo esto así, voy a empezar a aplicar el color de manera indistinta. Si te das cuenta, se va distribuyendo la acuarela ella sola, siguiendo la humedad del agua. Aunque si encuentras espacios que tengan demasiada agua, por ejemplo en las esquinas, puedes retirarla con el pincel para que no te queden manchas. Y también para que seque un poco más deprisa. No solo puedes aplicar acuarela, también puedes aplicar directamente agua encima del color para crear texturas. Ya verás que aquí donde estoy poniendo agua se van a crear unas texturas muy interesantes. Muy bien, ya hemos terminado aquí, ya veremos cómo seca y ahora vamos a pasar al siguiente fondo. Voy a volver a aplicar una capa de agua bastante generosa pero sin pasarme. Ahora voy a aplicar simplemente unas líneas con la acuarela, con diferentes colores cálidos. Si veo que se me está secando el papel, puedo humedecerlo otra vez. Ya te darás cuenta que utilizando diferentes tipos de pincelada también las texturas varían. No es lo mismo hacer una línea recta que hacer una línea, por ejemplo, de puntos. Las texturas cambian. Pues ya está, y ahora vamos a dejar secar y vamos a hacer el siguiente. En este tercer ejercicio vamos a hacer algo un poquito diferente. En los dos anteriores ejercicios experimentamos un poco con la técnica del húmedo sobre húmedo y ya ves que se crean unas texturas muy interesantes que podemos aprovechar para diferentes proyectos. Por ejemplo, este sería un fondo perfecto para hacer lettering y aquí, si te fijas, se han creado unas texturas que serían muy interesantes si tuviéramos que pintar algo como el agua, por ejemplo, algo marino. Así que experimentar es algo que te recomiendo, va siempre muy bien. Pero ahora te voy a enseñar a pintar una hoja como esta, en la que hemos utilizado la técnica también del húmedo sobre húmedo, pero ya aplicado sobre algo botánico. Vamos a empezar primero simplemente con agua. Vamos a hacer unas pinceladas con agua en forma de pétalos. Tú ahora no lo estás viendo porque solamente estoy pintando con agua. Voy a coger acuarela concentrada y mira lo que pasa. Se va esparciendo por todos los espacios que tienen humedad, que tienen agua. Yo no tengo que hacer nada,
el degradado de color simplemente se hace solo porque la acuarela recorre el agua. Esta sería una manera de aplicar el húmedo sobre húmedo en la que utilizamos agua. Pero ahora vamos a utilizar dos colores. Por ejemplo, voy a hacer yo aquí unas pinceladas en amarillo y luego le voy a añadir un color rosa. Como ves, también estoy mezclando los colores. La técnica del húmedo sobre húmedo da muchísimo juego para pintar. Y cuando pintamos en acuarela suelta es un gran recurso que podemos utilizar. Además, a mí me encanta cómo quedan los colores cuando utilizamos esta técnica, porque quedan unas texturas muy interesantes y queda todo muy natural. El marcapáginas que vamos a hacer será pintando unas hojitas como estas, que haremos de una manera muy parecida a esta, pero te voy a enseñar cómo hacerlo de una manera muy sencilla con una pequeña guía de lápiz. Antes de pasar directamente al ejercicio, te quiero enseñar estas dos muestras de estas hojitas otoñales para que veas la diferencia. En ambos casos he utilizado la técnica del húmedo sobre húmedo, pero de manera diferente. Aquí he mezclado el color con agua y aquí he mezclado diferentes colores. Como verás, el resultado es bastante diferente. Cuando mezclo los colores solo con agua, el impacto de la acuarela se nota más que está pintado con acuarela. Y cuando utilizo diferentes colores, los colores me quedan un poco más saturados, pero también es verdad que quedan más intensos de color. Te lo enseño para que hagas una elección personal, porque esto al final son gustos. Ahora te voy a enseñar un pequeño truco para que estas hojitas te queden bien. Vamos a utilizar la guía de un lápiz. Vamos a hacer una línea curva, dos líneas hacia arriba y dos líneas hacia abajo más cortas. Yo ahora estoy haciendo líneas con el lápiz muy fuerte para que lo veas en cámara, pero realmente cuando pintamos con acuarelas tenemos que pintar estas líneas mucho más flojito. Una vez que ya tenemos las líneas, vamos a empezar a hacer las hojas. Puedes utilizar la acuarela muy bajita como la he utilizado yo aquí, o también puedes utilizarla mucho más concentrada. Esto lo dejo a tu elección. Esta pincelada que me has visto hacer te la enseñé en un vídeo tutorial en la que aprendimos a hacer hojas. Si no te saliera a la primera, también puedes hacer estas hojas poco a poco, dándole la forma de almendra. No es necesario que pintes las hojas directamente como me has visto a mí. Yo, como ya tengo mucha práctica, pues lo puedo hacer directamente. Y si quieres aprender cómo hacer estas hojas, pues por aquí arriba te dejo el vídeo. Muy bien, una vez tenemos estas hojitas así, vamos a añadirle estas pinceladas de aquí porque son hojas dentadas a los lados. Por ejemplo, así. Como la acuarela aún está húmeda, los colores se van a mezclar perfectamente sin que yo tenga que hacer nada, ¿de acuerdo? Porque estamos trabajando en la técnica del húmedo sobre húmedo. Recuerda que si lo necesitas siempre puedes mover el papel en aquella posición en la que te encuentres con más comodidad para trabajar. Eso es muy importante. Aunque tú me ves trabajar las hojas de 2 en 2, yo te recomiendo que si estás empezando las pintes de una en una, es decir, hagas primero esta forma de hojita, cambies el color y vayas añadiendo pues diferentes colores para que se vayan fundiendo. Pero si tú no tienes tanta práctica, irás un poco más lento. Entonces, para que te dé tiempo a poder aplicar correctamente la técnica del húmedo sobre húmedo, vas a tener que esperar un poco. Ya solamente nos quedaría añadir el tallo y esto ya estaría. Muy bien, ahora vamos a pintar estas mismas hojas aquí en nuestra marcapáginas. Para eso vamos a utilizar un lápiz duro, porque claro, no podemos utilizar este lápiz tan fuerte. También puedes utilizar un lápiz normal, pero rayar muy flojito. Vamos a hacernos nuestras guías que nos ayudarán a pintar bien nuestras hojas. No pasa nada si alguna de las hojas sale de los bordes. Ya tengo preparada mi guía y ahora sí voy a empezar a pintar. Voy a empezar siempre por la hoja de arriba porque me sirve de guía. Voy a hacer aquí un ejemplo de cómo deberías trabajar si no tienes mucha práctica y tienes que ir poco a poco. Harías una hojita y cuando hubieras acabado harías la otra. Ayúdate de la dirección de la guía del lápiz. Yo aquí estoy utilizando colores muy intensos, pero puedes utilizar colores más suaves.
También comentarte que los colores que utilices no son un problema. Recuerda que esto es un ejercicio y que puedes experimentar. Por ejemplo, esta hoja yo la he hecho azul y me gusta muchísimo cómo ha quedado. Si te está gustando el vídeo y quieres seguir aprendiendo a pintar con acuarelas conmigo, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de los vídeos y activar la campanita de notificación. Ahora, para darle unos toques finales, voy a hacer por aquí unos puntitos utilizando los mismos colores que he ido utilizando con las hojas, simplemente para darle un poquito como de fondo. Muy bien, ya hemos terminado. Esto aún está húmedo, tenemos que dejar secar para añadir los detalles finales, pero como aquí tenemos dos muestras diferentes, te voy a enseñar cómo puedes añadir estos detalles. Te voy a dar dos opciones para añadir detalles a estas hojas. La primera será utilizando acuarela directamente. Es decir, por ejemplo, si aquí tengo yo esta hojita que es de color azul, voy a coger un color azul más oscuro y simplemente voy a dirigirme por encima del lápiz, que era mi guía, ¿te acuerdas? Para crear una forma un poco estrellada. Y desde aquí voy a sacar otras nervaduras, más o menos en la dirección de las pinceladas esta que hacen los picos. Más o menos en esa dirección. Esta sería una opción para la hoja. Otra sería utilizando en lugar de un color más oscuro, por ejemplo, blanco, que también queda muy chulo. Yo tengo aquí este boli. Haríamos exactamente lo mismo. Quizá con un bolígrafo o tinta blanca, con algo que tengamos más control, es más sencillo hacer esto. Pero sería lo mismo, sería recorrer las líneas del lápiz y luego sacar dos nervaduras más. Y así tienes dos opciones diferentes para añadir detalles a las hojitas otoñales. Y así de chulo nos ha quedado nuestro marcapáginas. Quería enseñarte que con el fondo que hicimos antes, lo que he hecho es hacer unos doodles, unos pequeños dibujitos muy sencillos, unas florecitas, para añadir detalles a este fondo de práctica que hicimos de modo sobre húmedo. Y ya ves que queda muy chulo, es bastante resultón. Y simplemente tienes que añadir unas pequeñas flores muy sencillas de hacer. Si te gusta este proyecto, pónmelo en los comentarios y así grabaré un vídeo para enseñarte cómo hacer este tipo de fondos o de estampados. Muchas gracias por haberme acompañado en este video tutorial, espero que te haya gustado. Y si te animas a hacer alguno de estos proyectos, me encantará ver los resultados. Puedes etiquetarme en Instagram, te voy a dejar aquí abajo mi cuenta para que puedas etiquetarme y puedas echarle un vistazo a tus proyectos finales. Si te gustan las acuarelas y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, puedes suscribirte al canal y si te ha gustado el vídeo puedes darle un like. Nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Chao!